Buen día, queridos amigos. Pues ya llegamos a este domingo 21 de marzo, en el que iniciamos la última semana de Cuaresma. Estamos entrando a la recta final de aquello que empezamos aquel miércoles de ceniza. Ya esta semana es la quinta semana de Cuaresma. El próximo domingo, si Dios quiere, estaremos iniciando la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Pero hoy por eso las lecturas nos acercan a esos dos eventos importantes que vamos a tener. Primero durante la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección. La pasión, muerte sobre todo de Jesús. Y luego el domingo de resurrección, en el que iniciaremos ya el tiempo de Pascua, que es precisamente la alegría y el gozo de la nueva vida en la resurrección del Señor. Pero en este domingo presenta algo muy interesante, mis hermanos, sobre todo muy, ¿cómo decirlo? Muy puntual con tantas, ya sobrepasamos las 10,000 muertes por pandemia aquí en Nuevo León. Y pues bueno, en todo el mundo, imagínense. Pero hoy el tema, de alguna manera, de las lecturas, sobre todo el Evangelio, hablan de la muerte. Pero la muerte, Jesucristo quiere ponerlo en el sentido correcto. Uno de los grandes miedos que tenemos el ser humano, según los psicólogos, estuve viendo varias listas sobre las muertes, sobre los miedos más comunes, y siempre entre los primeros tres está el miedo a la muerte, que es miedo a la separación, miedo a la pérdida de la vida. Pero Jesús nos dice, fíjense, primero dice, en la primera lectura empieza diciendo, se acerca el tiempo, dice el Señor. Y en el Evangelio dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. O sea, el periodo o el paso de la muerte es algo que tenemos que pasar todos, es algo muy necesario, de hecho. Dice Jesús, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado, pero para que sea glorificado tiene que pasar por la muerte. Por eso dice al final del Evangelio, dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, cuando se levante la cruz de Jesús a la vista de todos, ahí se cumplirá lo que decían los griegos el día de hoy, que se acercan y le dicen, queremos ver a Jesús, quisiéramos ver a Jesús. Nosotros lo quisiéramos ver, pero que necesitamos verlo en su real dimensión y en todas sus dimensiones en las que Él se asemeja a nosotros y nos eleva a nosotros a un nivel superior. Y les decía lo de la muerte porque Él habla de que será glorificado, y para demostrar que para ser glorificado tiene que pasar por la muerte, nos pone el ejemplo de que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Dice, el grano de trigo es una semilla o cualquier fruto. Ustedes ven la semilla y es como una bolita, o sea, está cerrada. Pero cuando lo sepultan y la tierra y empieza a hacer su proceso en él, esa semilla se abre y empieza a transformarse en algo diferente para que empiece a brotar por encima de la tierra y empiece a salir el tallo y el arbolito que va creciendo hasta dar frutos abundantes. Entonces, por eso dice, esa semilla para que pueda realmente dar su fruto abundante tiene que morir. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó de María Santísima con un propósito. Y para cumplir ese propósito tenía que pasar por esto que él siempre anunciaba. Por eso él decía, el Hijo del Hombre tendrá que ser aprisionado y encarcelado y golpeado y martirizado y luego muerto, pero resucitar al tercer día. Entonces, esto es algo que nos deja claro que ciertamente, les decía, es uno de los miedos más grandes que tenemos, el miedo a la muerte. Y fíjense cómo Jesús dice aquí, dice, ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Fíjense, Jesucristo, siendo Dios, reconoce tener miedo. Y ya en la noche del huerto lo presentan de una manera más cruda, como suda sangre y dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y podría ser contradictorio con lo que dice hoy el Evangelio, pero no es así, porque al final dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Jesús, de hecho él decía, mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces deja claro que para pasar a la glorificación, para pasar a la vida eterna, primero hay que pasar por la muerte. Pero eso se refiere, mis amigos, al llegar al final de los tiempos, en los tiempos escatológicos. Durante nuestra vida aquí en terrenal, aquí es al contrario, tenemos que evitar la muerte,
pero la muerte que marca San Pablo. Dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Cuando nosotros estamos en pecados, estamos muertos a la gracia, estamos renunciando a la vida eterna. Cuando vivimos en pecado, recuerden que no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Aquella persona que es infiel, que tiene su esposa y tiene otra mujer o incluso otra familia a escondidas, está viviendo en un pecado mortal y está renunciando después a la vida eterna. Aquella persona que se dedica al robo, que es un modus vivendi, aquella persona que secuestra, aquellas personas que realmente están en pecado mortal, necesitan pasar de esa muerte a la vida a través de la reconciliación con Jesús. Y así como la semilla se transforma, pero para transformarse se tiene que abrir debajo de la tierra y hacer brotar por encima de ella sus frutos, así el hombre que está en pecado tiene que renunciar, porque cuando uno está en pecado, dice aquí Jesús, que el que se ama a sí mismo se pierde. Dice Jesús, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece en sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Porque el que vive en pecado mortal se ama a sí mismo, porque solamente busca los placeres para sí mismo. Y entonces vive aferrado a una situación en la cual está viviendo fuera de la ley del amor que Jesús le marca. El amor es respetar a su esposa, respetar a tu familia, respetar la vida de los demás, todo lo que ya hemos dicho de los 10 mandamientos. Entonces, para poder salir de ese egoísmo, de ese narcisismo, hay que abrirte para dejar salir todo lo que te estorba, como lo hemos dicho anteriores, y que pueda brotar encima de ti ese fruto que está dentro escondido y que tú lo tienes atrapado con ese pecado del egoísmo, de la lujuria, del odio, de la envidia, del chisme. Todo eso que te hace vivir fuera de Dios es lo que te va a impedir un día poder entrar directamente al reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús quiere, para eso hemos venido. Entonces, necesitamos tener esa ley de Dios que Jesucristo lo resume en la ley del amor en nosotros. Y fíjense cómo en la primera lectura ya lo dice el profeta Jeremías. Y es una promesa muy hermosa la que hace Jeremías porque precisamente tiene que ver con lo que decimos ahorita. Si yo vivo en pecado, si yo estoy sumido en una doble vida, cada nuevo día es una nueva oportunidad. La primera lectura Jeremías habla y dice, se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Fíjense, es la única vez que el Antiguo Testamento habla de una alianza nueva. Y dice, no será una alianza como la que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y tuve que darles un escarmiento. La alianza original estaba escrita en piedra, en las tablas de la ley, y estaba dirigida a la cabeza, a la inteligencia del hombre, para que tomara conciencia del comportamiento que tenía que tener para vivir del lado de Dios. Y sabía y experimentó que cuando desobedecías esa ley escrita en piedra, caías en desgracias, caías en situaciones que se percibían como castigo de Dios. Por eso hoy dice Jeremías, esta nueva alianza ya no estará en piedra, ya estará en carne viva porque estará en tu corazón. Ya nadie tendrá que enseñarte porque tú ya la tienes en tu corazón, solamente que no la dejas actuar. Entonces, ya no va dirigida a que lo entiendas, está dirigida a que lo sientas en tu corazón, que conozcas a Dios, que conozcas ese amor tan grande que Dios que tiene, y entonces ya no rechaces, ya no evites quebrar la ley por el miedo al castigo, sino que evites quebrar la ley por el compromiso que sientes por ese amor tan grande que Dios te tiene. Pero para eso tienes que conocerlo, tienes que leer su palabra, tienes que vivir de su lado. Dice, conoce al Señor porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Cuando veas lo grande que es el amor de Dios, cuando veas que por muy grande que es tu pecado, Él puede hacerte un hombre nuevo si tú te acercas a Él, si tú renuncias a tu egoísmo, a tu soberbia, a tu lujuria, a eso que te tiene atrapado, entonces vas a sentir esa transformación en ti. Así como la semilla se transforma en algo hermoso, así
ese negro, ese rojo como la grana, que es el pecado que tiene, se volverá blanco como la nieve por la gracia de Dios. Esto es difícil, claro que es difícil. No es fácil porque es algo que nos cuesta. Pero por eso dice el autor de la carta a los hebreos que tenemos un intercesor en el cielo que intercede por nosotros incluso con lágrimas en los ojos. Dice muy hermosamente, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarnos de la muerte. O sea, nosotros sabemos como católicos que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Eso por más que otras personas nos quieran hacer sentir mal porque nosotros abogamos a María Santísima, abogamos a los santos para que intercedan por nosotros. Pero a nosotros nos queda claro, el único eslabón que nos lleva a Dios Padre es Cristo. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. Pero entre Cristo y nosotros están los santos. El mismo Jesucristo los envió a los apóstoles y les dio poderes para que hagan milagros, para que hagan cosas en favor de nosotros. Y hoy lo sigue haciendo. Nosotros podemos pedir la intercesión de los santos, reconociendo que ellos no son los dioses, ellos no son los que hacen los milagros, pero que ellos interceden ante Cristo para que Cristo ante Dios logre los favores que necesitamos. Entonces, ese es el intercesor que tenemos, ese es el intercesor que necesitamos, porque Él mismo nos da el testimonio cómo Él tuvo que pasar por la muerte, tuvo que desprenderse de su vida, sabiendo que Él mismo la podía recuperar para poder que nosotros también venciéramos esa muerte. Pero eso nos cuesta mucho trabajo, el desprendimiento, ese miedo a la muerte es el miedo, por ejemplo, el miedo a perder un ser querido, es el miedo a que ya no lo vamos a volver a ver y nos aferramos a veces a Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que el dolor y el sufrimiento de la pérdida de un ser querido es algo que tiene que pasar porque ese dolor puede ser, nos lleva a santificarnos y a purificarnos y a acercarnos al mismo Dios. Entonces decíamos que pasando por el pecado, por el dolor, Cristo llegó a la perfección de la cruz y a la perfección de la resurrección. Y nosotros nos acercamos a esa perfección precisamente en el dolor, porque en el dolor acudimos más al Señor, pero sobre todo porque en el dolor nos asemejamos más a ese Cristo que sufrió por nosotros, a ese varón de dolores. Y así como Cristo tuvo que obedecer, decíamos ayer o antier que aprendió a obedecer padeciendo, nosotros también tenemos que obedecer a desprendernos de estos seres queridos cuando ya nos toca entregarlos. Muchas personas se aferran a tener las cenizas en sus casas porque quieren tener a la persona cerca de ellos, pero lo que tienen en esa caja no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, ya lo he dicho otras veces y es necesario repetirlo porque seguimos cometiendo ese error. Lo que está ahí en esa urna de cenizas no es más que el resto de tu cuerpo que tenemos que entregar, del cuerpo de tu ser querido que tenemos que entregar a la tierra, al sepulcro o a un nicho donde pueda estar descansando en un lugar sagrado. La casa no es su lugar para que esté el cuerpo, porque ese sigue siendo el cuerpo, sigue siendo un cadáver convertido en cenizas. Y nosotros tenemos que asumir nuestro rol de desprendernos de Él y entregarlo, porque realmente toda la esencia que Él tiene seguirá en nosotros, en nuestro corazón. Así como la ley de Dios está inscrita en nuestro corazón, así como el amor de Dios está puesto en nuestro corazón, así todo el amor que recibimos de nuestros seres queridos se abriga en nuestro corazón. El amor no se queda en el cuerpo de la persona, el amor se queda en nosotros y por eso Él sigue unido a ti. Este domingo nos vamos a preparar ya para vivir esta última semana de Cuaresma, para luego vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vivámosla con mucha fe, con mucha esperanza, desprendámonos de lo que tengamos que desprendernos, transformemos nuestra vida como la semilla que se transforma para dar fruto y veamos todas las cosas, incluso las negativas, como algo de donde Dios puede sacar provecho para nosotros a través de su amor que nos transforma y nos purifica. Te doy la bendición, esperando que estas reflexiones que con todo mi amor preparo para ti te puedan servir, puedas conocer más a Dios, puedas conocer esa misericordia tan grande que siempre está dispuesto a perdonarte y puedas emprender ese camino de regreso a Él, dejando de ser una persona que maltrata a su familia, que hace fraudes, que está en doble vida, en fin, todo lo que ya hemos dicho, que puedas vivir y hacer que ese amor de Dios transforme tu vida
para que ese amor tú lo distribuyas con tu padre, con tu hermano, con tu esposa, con tus hijas. Ahí es donde tienes que vivir el amor de Dios, porque ahí es donde Dios te puso y te dio esos hijos para que los ames, te dio esa esposa para que las protejas, te dio estos padres para que los honres. Vivamos esta vida de acuerdo a como el Señor nos quiere, porque esa ley está en nuestro corazón. Déjala actuar, déjala transformarte, déjala que te sane de todas tus heridas y serás un hombre nuevo en el amor de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios te quiere feliz. Te saluda tu amigo el diácono Antonio Cervantes de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y te mando un fuerte abrazo, deseándote que tengas un domingo lleno del amor de Dios. Cuídate mucho, que estés bien.